Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe Este es el siempre tema aquí mis de esta pies, ya mi nueva serie pecho traiga paz. que he titulado Condiciones necesarias unidas al bautismo. Miren, el título de esta serie indica claramente que el bautismo no va solo. El bautismo en agua, estamos hablando de ese bautismo, que es por inmersión, que es una sepultura en las aguas. El bautismo no va solo, sino que hay ciertas condiciones que van unidas o están casadas con el bautismo, con el propósito de que el perdón de pecados sea eficaz, se realice plenamente, Dios imparta plenamente su perdón, su indulgencia en el momento que un pecador es sumergido en agua. Miren, tener la comprensión bíblica de esta cuestión es sumamente importante. En particular cuando evangelizamos o si alguien está considerando bautizarse, también aplica para esa persona, ¿sí? Pero hablando de los cristianos, pues cuando evangelizamos, y claro, necesitemos explicar las exigencias divinas a un pecador para que sea salvo. Por eso es importante que nosotros tengamos la comprensión correcta, obviamente bíblica, pero correcta, ¿no? Precisa, exacta, de estas condiciones que están ligadas, unidas al bautismo. De modo tal, que no solo y únicamente nos centremos cuando evangelicemos los cristianos, cuando hablemos de Jesús y la redención, nos centremos no solo y únicamente, no hagamos solo y únicamente énfasis en el bautismo, sino también, ¿en qué cosa? En aquellas condiciones que van ligadas al bautismo y que son imprescindibles para la salvación del pecador. Así que estas condiciones, la que vamos a ver hoy, pues es esta, la primera, tiene que ver con o acerca del arrepentimiento. ¿Okay? El arrepentimiento. Condiciones que van inseparables, ligadas, unidas al bautismo, y que cuando evangelicemos, las comuniquemos, las enseñemos de manera correcta, exacta, conforme a las Escrituras. Y si hay alguien, alguna persona que esté considerando bajar a las aguas en esta asamblea o a través de del video, si lo está viendo, cuando llegue a verlo, perdón, bueno, entienda que no solo, ¿verdad? No solo es ir a las aguas, sino también con estas disposiciones, inclinaciones del corazón, basadas en estas condiciones, la que vamos a estudiar hoy, el arrepentimiento. Fíjense. Esta es la primera condición, no la única que leemos en el Nuevo Testamento. Particularmente en la conversión de los judíos. Vayan a Hechos capítulo 2. Condición que va unida
con el bautismo con el fin de que el pecador reciba eficazmente el perdón de pecados. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 38. Porque allí se encuentra esta condición, perdón, es la primera que leemos que se encuentra en un mismo pasaje, en un mismo texto, y que está ligada, unida al bautismo. Dice la escritura en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos. Ahí está. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué estos judíos, pecadores, estaban ahí escuchando, oyendo acerca de Jesús de Nazaret? ¿Para qué debían ellos arrepentirse y ser sumergidos, bautizados para perdón de los pecados y recibir también el don del Espíritu Santo? Ahí tenemos, ¿no? La condición ligada, unida, casada con el bautismo, por decirlo así, allí, en este pasaje. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente, fíjense. El arrepentimiento, ¿qué es? Vamos a definir eso, vamos a definirlo para tener, pues, la mejor comprensión, el mejor entendimiento de lo que significa el arrepentimiento desde el punto de vista semántico. Es decir, la idea o el concepto que se comunica con la palabra en este pasaje de Hechos 2:38. Ustedes han leído allí en Hechos 2:38 arrepentimiento o arrepiéntanse, arrepentidos. ¿Qué idea hay allí con esa palabra? ¿Qué se quiere decir? Es la cuestión. ¿Qué se comunica con ello? En este caso el Señor, ¿no? El Espíritu Santo, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y fue quien dijo esto a los oyentes pecadores judíos. Bueno, vamos a ver aquí algunas definiciones interesantes basadas en algunos eruditos de la lengua griega. La primera definición es la siguiente. Dice Taller, que la palabra allí arrepentimiento significa cambiar la mente de uno para bien. Ahí está. Fíjense qué interesante está eso, ¿no? Con ganas de enmendar, rectificar, corregir con aborrecimiento los pecados pasados de uno. Fíjense. Así define Taller. Es un cambio aquí en la mente, en el corazón. Aquí está el corazón de uno. Pero es un cambio siempre, ángeles, para bien. Saulo, hijo, un cambio siempre para bien. Aquí ocurre con ese fin. Se busca enmendar, hay ese deseo y se aborrecen los pecados pasados. Dice Swanson, otro erudito, Swanson, dice cambio de vida basado, fíjense lo que dice él, en un cambio completo de actitud, Alfa, fíjense, Lucero, cambio de actitud y de pensamiento en lo relativo al pecado. En lo relativo al pecado. Es decir, este erudito está diciendo que la persona que está arrepentida ya no ve hermano Nando, ahora sí, hermano Nando, ya no ve igual, tía, el pecado, ya no lo ve igual, ya en su mente, ya él considera el pecado ya no igual que antes. Y Vine
define esto como cambiar de opinión o el propósito. Y en el Nuevo Testamento involucra siempre un cambio a mejor. ¿Vieron? Un cambio. Uno cambia la opinión, las ideas, los conceptos, la manera de juzgar, de concebir, de ver el pecado. Y a uno no lo ve igual. Yo recuerdo cuando en mi vida pasada, Ana Sofía, yo veía el pecado de una forma y ya cuando conocí el Evangelio, entendí lo que el Señor enseñaba. Ahora ya no lo veo igual. Ya no. Ahí les comparto esa mi experiencia, ¿no? De cuando uno se arrepiente, ciertamente. En las definiciones anteriores está implicada ¿qué cosa? La decisión personal de cambio. Porque es una decisión, Anita, que uno toma decisión personal. Escuchen esto, fíjense. Es la proposición resuelta y decidida que hace el pecador consigo mismo de cambiar su manera de ver el pecado y las conductas pecaminosas derivadas de él. Es decir, que uno resuelvo ya, he decidido ya dejar esto. Ok. Ya me propuse en mi mente que esas cosas que son pecaminosas, sucias, viles, inmundas, perversas, contrarias a la voluntad de Dios y que ofenden a Él y ofenden a mi prójimo, ya he resuelto y decidido dejarlas atrás. Punto. Así. Es una proposición que se pone uno aquí. Proposición. Y obviamente uno va trabajando, digamos, sobre la marcha. Sobre la marcha. Uno se propone, se tiene esa voluntad y por la paciencia de Dios y su misericordia, pues uno va avanzando en la santificación, producto de esa proposición. ¿Sí? Pero el punto es eso, tiene que haber un momento de resolución, de decisión, decisiva. Miren cómo la PDT, la versión PDT, vierte el texto comunicando el significado esencial del término en Hechos 2:38. Pedro les dijo qué cosa. Ahí está, bien sencillito, ¿verdad? Está bien sencillito, bien clarito, decimos nosotros en Venezuela. Cambien qué cosa, su manera de pensar. Y la versión PDT o la frase en Hechos 2:38. Miren, acompáñenme a Isaías capítulo 1, libro de Isaías, capítulo 1. Porque en los siguientes pasajes podemos encontrar Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Podemos encontrar, fíjate Dianita, podemos encontrar lo que yo llamo la definición bíblica, doctrinal, o como le llaman algunos, definición teológica. ¿Sí? Vamos a ver aquí cómo la Escritura nos muestra precisamente lo que es el arrepentimiento. ¿Ok? Dice versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado,
hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Vieron? Estamos en Isaías, ¿cierto? Y con este pasaje y otros que vamos a ver, podemos definir lo que es el arrepentimiento, de cómo Dios describe lo que es arrepentirse. Y qué interesante, miren, Dios dice, pues lávense, límpiense, quiten, ¿verdad? Quiten, dejen de hacer esto malo, ahora hagan el bien, aprendan estas cosas, las buenas, busquen, restituyan, etcétera. ¿Vieron? Entonces aquí el Señor define el arrepentimiento como eso. Es el cambio allí de dejar lo malo, dejar lo sucio, lávense y ahora hagan esto así, hagan esto bueno. Ahí está, sencillo. Me parece que este pasaje es muy claro y el asunto queda definido de manera comprensible por lo sencillo. Lucas capítulo 3. Evangelio de Lucas capítulo 3. Fíjense, también encontramos aquí esto producto de la predicación de Juan el Bautista, que estaba diciendo, arrepiéntanse, etcétera, a los judíos, porque el mensaje de Juan era para los judíos. Y en ese contexto les dice el profeta sobre el juicio, verso 7, nadie va a escapar. Verso 8, hagan frutos dignos de ¿qué cosa? De arrepentimiento. La advertencia en el 9. Y noten la reacción de la gente en el verso 10. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y vamos a ver aquí en qué consiste esto de frutos, las obras dignas, ¿sí? Reconocibles, meritorias de arrepentimiento. Correctas, se pueden decir, ¿no? Noten el verso 11. El que tiene 2 túnicas, ¿qué? De al que no tiene. El que tiene que comer haga lo mismo. Luego vinieron unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Noten que el arrepentimiento no es solo sentirse mal, tener remordimiento y una mera intención, no, son obras, frutos. Dice, no exija más de lo que está ordenado. Y luego llegaron unos soldados. ¿Y qué haremos? Y él les dijo, pues no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y estén contentos con vuestro salario. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. Entonces, el pasaje de Lucas, María nos enseña, ¿saben qué? Pues hagan este bien, no hagan este mal, estén satisfechos y contentos, ¿sí? Practiquen la benevolencia, si ustedes no ayudaban al necesitado, pues ahora ayuden, etc. Eso es arrepentirse, cambiar esa conducta, ese comportamiento contrario a la voluntad. Y aquí en la parábola de los 2 hijos, con esta parábola el Señor define lo que es el arrepentimiento, que es un cambio no solo de mente, sino de actitud para hacer la voluntad de Dios. Noten, Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29. ¿Qué os parece? Dijo Jesús, el Señor. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido, hubo un cambio en él.
En cambio, su mente, y se vieron, ahí está. Miren cómo el Señor, no solo con esta parábola, sino con el pasaje de Lucas, de Isaías, o hay muchos otros más, nos describe lo que Él concibe, cómo Dios concibe, Cecilia, cómo el Señor concibe lo que es cambiar, uno, la mente y la conducta, arrepentirse, etc. En cuanto a dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Por tanto, la persona que pretenda bautizarse, fíjate Lucero, la persona que pretenda bautizarse debe decidir y debe proponerse cambiar su manera de pensar con respecto a qué? Al pecado. Él ya no va a ver igual. Ya tía, ya uno no debe ver igual. Ángeles. Y ahora uno aborrece, ¿verdad? Detesta ya. No está bien. Eso no está bien. Ya uno no se complace, o se deleita, o lo practica, o es indiferente, o piense que no pasa nada. No. Ya no vemos el pecado. Lo segundo que deseo que tomemos en cuenta en esta lección y sigamos reflexionando al respecto. El arrepentimiento, una enseñanza apostólica. Cuando los culpables judíos preguntaron a los apóstoles qué hacer para remediar o resolver su terrible situación de pecado, la respuesta vino de quién. Vayan a Hechos 2:38. La respuesta, fíjate, Nando, esto es interesante. Si a ti te preguntan, hermano, a ver, Fernando, ¿y tú por qué? ¿Por qué crees eso? Porque los apóstoles dicen. ¿Y ustedes por qué practican eso en la iglesia? Por ejemplo, porque los apóstoles enseñan. ¿Y por qué tú dices que debo arrepentirme antes de bautizarme? Porque los apóstoles lo enseñaron. Doctrina apóstola. Dice el texto de Hechos 2:38. Pedro, ¿qué? Les dijo. Ahí está, Pedro. Saulito hizo los detalles. Importantes los detalles del texto. Ahí, ¿quién está hablando? ¿Quién está respondiendo la pregunta? No es el Padre, no es propiamente hablando directo y personalmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo es el Espíritu Santo a través de Pedro. Pedro está hablando, ellos fueron los escogidos para ellos. Los apóstoles eran los autorizados para dar la respuesta correcta. Como ayer nos preguntaron, estamos estudiando con una pareja y estamos en esta cuestión del plan de salvación y la conversión y la justificación y la redención, el perdón de pecados, etc. Y preguntas que hacen, preguntas que le respondemos, pero así con mis hijos, conmigo. Esto dicen los apóstoles, esto dice el apóstol, esto dijo Pedro, esto dijo Juan. Recuerdo que la muchacha preguntó, bueno, ¿y si uno ya se hace cristiano? Okay. Y llega a caer, llega a tropezar, llega a pecar, como sucede, como suele pasar por debilidad, ¿debe uno bautizarse otra vez? No. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, capítulo 2, dice lo que debe hacer el cristiano, el Hijo de Dios, el miembro de la iglesia, el bautizado si peca. Ahí lo dice. Debe confesar su pecado, arrepentirse y orar a Dios y pedirle perdón, pero no bautizarse. Pero la respuesta la dio, le decía yo, esta es la respuesta apostólica. Ahora fíjense,
es sumamente importante mencionar y tener presente que Cristo les prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, los guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Apúntenlo. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo, Cristo le promete a los apóstoles que el Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, los iba a guiar a toda verdad. En ese sentido, la respuesta de Pedro a los pecadores judíos en el día de Pentecostés, y estando él lleno del Espíritu Santo, Hechos 2:4, Hechos 2:4, ahí para que lo apunten. Ese pasaje dice que fueron todos los apóstoles, ahí estaba Pedro, llenos del Espíritu Santo. Bueno, la respuesta de Pedro era la verdad del designio y la voluntad divina, es decir, el arrepentimiento es parte del evangelio, de la doctrina de los apóstoles. Ellos aprendieron esto directamente de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 24, cuando a Pedro le preguntan y él responde, la respuesta que él da es la verdad del evangelio. La verdad del evangelio es una exigencia del evangelio que el pecador se arrepiente. Porque el Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles a toda verdad. Por consiguiente, lo que dijo Pedro era parte de toda esa verdad, era una verdad misma. En este caso, para la conversión, para el perdón de pecados, el arrepentimiento era una verdad en ese sentido. Dice Lucas 24:47. Cristo les dijo y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Ahí está. Lucas 24:47. Vayan y prediquen, adoctrinen a la gente, enséñenles acerca de este asunto. ¿Cuál? El arrepentimiento. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro cuando se predicó por primera vez el evangelio? Ángeles, Pati, hermanos, hermanas, precisamente esto, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, ¿sí? En ese contexto. El arrepentimiento es doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 3, en otra ocasión, Hechos capítulo 3, versículo 19, en otra ocasión, el apóstol Pedro, apóstol inspirado, lleno del Espíritu Santo, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Está? El arrepentimiento es doctrina de los hombres. Por tanto, la persona que pretenda bautizarse, que quiera bautizarse, que esté pensando en hacerlo, porque entiende que debe y que es necesario para su salvación, debe aceptar que los apóstoles comunican la voluntad divina enseñando la doctrina del arrepentimiento, como lo vemos ahí en Hechos 2:38 y en Hechos capítulo 3, verso 19.
Lo tercero que deseo que en lo que estemos reflexionando es lo siguiente. El arrepentimiento, un mandamiento. Esto es lo tercero. Este es el tercer postulado de este bosquejo acerca de este tema. Fíjense. Según la gramática del texto de Hechos 2:38, aquí nos vamos a meter un poquito con la gramática. Un poquito, vamos a escuchar algunas cositas técnicas, pero interesantes. Fíjense. El verbo arrepentirse es un imperativo. El término allí es un imperativo en Hechos 2:38. Esto implica que Pedro no está dando una sugerencia o recomendación donde el pecador, fíjense, si rechaza hacer lo que Dios ha dicho, estará equivocado si él piensa que no sufrirá ninguna consecuencia, ¿no? Porque el Señor, el Espíritu, Pedro lleno del Espíritu Santo, el apóstol cuando responde a hijo en Hechos 2:38, no da una sugerencia, no da una recomendación donde supongamos que la persona dice, no tengo por qué arrepentirme, al cabo no voy a sufrir ninguna consecuencia. No, no es así porque no es una sugerencia o recomendación, no, al contrario, porque el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, para que apunten y lo lean en su casa, Lucas 13, del 1 al 5, él dijo claramente que si no se arrepienten, van a perecer en la condenación eterna. Él dio esta sentencia, este juicio, diciéndole pues a las personas, si no se arrepienten, van a perecer en la condenación. ¿Ok? Por eso vemos la seriedad y las consecuencias, lo grave que es rechazar el arrepentimiento. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30, vamos a leer este pasaje, fíjense. En Hechos 17, 30, predicando el apóstol a los gentiles, ahí, en ese lugar donde estaba, miren cómo él concuerda con el apóstol Pedro. Porque Pedro cuando dice, arrepiéntanse, él transmite y comunica el Espíritu Santo a través de él esa palabra indicando que es un mandamiento, es un imperativo. Aquí también lo dice Pedro, pero en otras palabras. Dice Hechos 17:30, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También observamos aquí que este decreto divino, esto de pedirle al hombre que se arrepienta, es universal. No es solamente para los judíos, o no fue solamente para ellos, para todos también, judíos y gentiles, en todo lugar. Él manda esto a todos los hombres. Este pasaje nos describe que es voluntad de Dios, del gran juez, el ordenar esto. Dios manda el arrepentimiento, no lo sugiere. No lo sugiere. Él manda el arrepentimiento. Por tanto,
Y cuando los judíos sintieron en sus corazones remordimiento y aflicción en Hechos 2, en ese contexto, Pedro no les dijo, fíjense, no les dijo que tal emoción de pesar y tristeza era suficiente, ¿no? Él no les dijo eso. Dice Lucas que los judíos estos que oyeron la predicación de Pedro acerca de Jesús de Nazaret y todo lo que dijo, dice que al oír estas cosas se conmovieron, les caló, les dolió lo que dijo Pedro. Los hizo culpables de pecado. Pero Pedro no les dijo, bueno, pues qué bien que se han confundido, entristecido, que se han conmovido, les ha dolido, les ha afectado. Está bien, es suficiente eso. Qué bueno que sintieron pesar y remordimiento, tristeza. ¿Saben? Es todo lo que tenían que sentir en sus corazones. No, pero no les dijo eso. ¿Qué les dijo el apóstol? Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse. O sea, eso puede pasar, eso puede ocurrir, no está mal. No está mal, no está mal, no es pecado que alguien se sienta mal, que le cale, le aflija, le entristezca, que le digan, eres un mentiroso, que Dios le diga, que él lea el juicio de Dios. Y dice el Salmo 19, que todos los juicios del Señor son justos y verdaderos. Dice Pablo en Romanos 2, que el juicio de Dios es justo, el justo juicio de Dios, en su perfección moral, según sus criterios y moralidad y su justicia. Él juzga que la mentira está mal, que el fornicar está mal, que la idolatría está mal, que la lujuria y la codicia, las enemistades, el engaño, la calumnia, la difamación, los vicios de cualquier clase, el adulterio, el repudiar al cónyuge, no por la causa bíblica, etcétera. La falsa doctrina también. Alguien se puede sentir mal por eso. Le puede calar. Y está bien que nos afecte, ¿verdad? Como a David, que en el Salmo 32 y en el 51, él decía que sentía el pesar del juicio de Dios, que sus huesos le dolían. Obvio, es una metáfora, ¿no? No es literal, pero así describe que él estaba seco. Pero no basta. De hecho, esos salmos, les invito a que lo lean para que vean allí a un hombre realmente arrepentido. Este es el punto enfático de la deidad con este caso de conversión en Hechos 2. El punto enfático. Dios enfatiza esto. Él enfatiza esto. Es decir, que Dios manda el arrepentimiento, ya que sin arrepentimiento, escuchen, sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento, que antecede al bautismo, en este caso estamos hablando de la conversión de un pecador, ¿verdad? De alguien que se va a bautizar. ¿Qué es antes? ¿Qué es primero? ¿No es el arrepentimiento? En ese texto de Hechos 2:38. Sin arrepentimiento no hay perdón. El siguiente enunciado, y si no me equivoco es el penúltimo que vamos a considerar en el día de hoy, y donde quiero que hagamos las reflexiones pertinentes, es el siguiente. El arrepentimiento lo hace la misma persona, no Dios por ella.
Es un asunto que le compete a la persona misma, al pecador mismo. No a Dios, hacerlo por ella. No. Miren, el arrepentimiento es una decisión personal. Dios no decide ni obra por o en lugar del pecador para que se arrepienta. No. Dios no hace nada en este sentido sin tomar en cuenta ¿qué cosa? La voluntad del hombre. Dios ve si el hombre quiere desde el cielo y según su omnisciencia y la facultad que él tiene de examinar, conocer los motivos del corazón, los pensamientos, las intenciones, la voluntad. Él ve si la persona quiere o no arrepentirse. Él ve eso. Él ve si él tiene la voluntad de hacer. Después que ese pecador ha escuchado acerca de él, de Dios y de su ley. No robarás, no mentirás, dice la ley del Señor. Y el pecador ve eso y sabe que está practicando eso. Y Dios sabe si esa persona quiere o no arrepentir. Pero Dios no va a hacer nada que Él no quiera hacer. Dios no va a cambiarlo con algún poder, con su poder sobrenatural, y se va a meter ahí en la mente y en el corazón, y le va a decir a aquel fulano que tú conoces, Ángeles, arrepiéntete. No lo va a hacer. Que es una decisión personal. Miren, según la gramática del texto, Dianita, en Hechos 2:38, ya consideramos que el verbo arrepentirse es un imperativo. Esto significa que es un mandamiento. Pero fíjate, Alfa y Ana, Sofi, el verbo está en el tiempo aoristo. Ahí, en el griego, como en el castellano, pues está el tiempo presente, futuro, etcétera, ¿no? Pasado, pretérito. Pero hay, Pati, Mimi, un tiempo en el griego que se llama aoristo, que no lo hay. Que yo recuerde, sí. Que yo recuerde, no lo hay en el castellano. Y en este caso, en este pasaje, tiene un significado interesante cuando se conoce aquí el tiempo aoristo del verbo arrepentirse. Y significa, Anita, significa en ese tiempo verbal, significa que el arrepentimiento aquí no debe ser meramente emocional. No. Sino una decisión y proposición concienzuda, decisiva y definitiva de cambiar. Eso es lo que indica. Dado que arrepentimiento básicamente es cambiar la mente, ¿sí? Cambiar la voluntad hacia el pecado, entonces el tiempo verbal que usó el Espíritu Santo, el aoristo en el griego, indica eso. No significa que no haya algún tipo de emoción, por ejemplo, tristeza. Y me caló eso, me dolió y estoy llorando, sí, me siento mal por eso. Está bien, pero no se limita a eso, sino que la persona decide, se propone a sí misma con toda conciencia hacia sí misma y decisivamente resuelve, pues, de manera definitiva, ya no voy a seguir haciendo eso. No está bien, Luis. No está bien, Saulo. No está bien, María. No debo seguir haciendo eso. Tomo esta decisión. Cambio mi manera de ver el pecado y, Señor, vuelvo a ti para buscar tu perdón. En tercer lugar, el verbo arrepentirse está en la voz activa. ¿Qué significa, tía, esto de la voz activa? Significa que el sujeto que está, en este caso los oyentes judíos,
Porque Pedro les dice a ellos, arrepiéntanse. Los que están oyendo son quienes deben realizar la acción, no nadie más por ellos. Cuando el Señor nos dice, Lucero, arrepiéntete, está diciendo, te toca a ti hacerlo. Tú eres el único o la única que debe hacerlo, no nadie más. No lo va a hacer él. Yo le dije a Saulo, yo no debo arrepentirme ante Dios por ti o en lugar tuyo. No. Usted debe hacer eso. Tú eres el que debes decidir eso, proponértelo. Nadie más por quien debe Nando hacerlo. Ni Dios ni nadie más lo hará por él. ¿Ok? Eso es, Dianita, lo que desde la gramática del texto griego, en estas cuestiones técnicas que me parecen interesantes, transmite o comunica el verbo. ¿Ok? Miren, el mismo apóstol Pedro nos muestra en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. Ciertamente que el arrepentimiento es una responsabilidad individual y personal, Anita. Es mi responsabilidad. Yo soy el que debo hacer. Nadie más, Nando, ni Dios lo va a hacer por nosotros. Yo cuando entendí el evangelio y comprendí que era un vil, inmundo, sucio, miserable, perverso pecador, en esos años, yo entendí muy bien por la enseñanza que me tocaba a mí dejarlo. Y en ese momento había cosas que no quería dejar porque me gustaba estar en eso, me complacía en la carne, en eso. Yo sabía que estaba mal, pero no quería dejarlas. Pero cuando decidí bautizarme y en aquella tarde de invierno en Venezuela, recuerdo que le dije al hermano César, producto de unas reflexiones que hice el día anterior, ¿sabes que me quiero bautizar? Eso fue un viernes, y al día siguiente en el río El Limón, mis hermanos venezolanos que escuchen este sermón y que viven en Maracay sabrán de cuál río estoy hablando. Yo entendía que ya tenía que tener la voluntad que dependía de mí. Yo debía escoger, elegir, ya ver el pecado de una manera distinta. Bueno, pero en el siguiente pasaje, en el capítulo 3, verso 9, de la segunda carta de él, dice, todos, ¿qué cosa? Miren la palabra que él usa, procedan al arrepentimiento. En la Biblia de las Américas dice, sino que todos, ¿qué? Vengan. Porque Dios hace el llamado, Él hace la invitación. Vengan. Y uno es el que decide ir, si va, ¿verdad? Dice, arrepiéntanse, venid y arrepiéntanse. No lo leímos en Isaías. En Isaías capítulo 1. Lávense. Quítense la suciedad. Dejen de hacer lo malo. Hagan lo bueno. Hagan esto. Así le dijo Juan a los hombres también en ese contexto del arrepentimiento. Pues ya, si ustedes no compartían con el que tiene necesidad, ahora háganlo. No exijan más de lo que deben, etcétera. Sino que todos vengan. ¿De quién depende ir y aceptar? ¿De quién depende encaminarse, tomar ese camino del arrepentimiento? ¿Quién debía dar los frutos dignos? La persona, ella. Aquí hay una invitación. Por tanto, Dios llama, Susana, Dios llama, invita y persuade al arrepentimiento. Y el hombre responde, acepta o rechaza. Porque tenemos esa facultad. Tenemos esa facultad, no solo alfa, de elegir amar a Dios y aceptar sus mandamientos y arrepentirnos, sino también la facultad de decirle, no quiero, tío,
Y así vas a conocer gente, te vas a encontrar gente así, que le puedes estar hablando de Jesús, te va a decir, yo no quiero nada ni me hables nada. No porque no puedan oír para comprender, o no haya evidencia para considerar, o no tengan ellos la capacidad de razonar, la inteligencia. No, tía, no, Nando, no, Sofi, es que no quieren, simplemente. Por más, María, que tú estés, dale y dale y dale. Si la persona no quiere, bueno, nada, ¿qué más se puede hacer ahí? Porque ni Dios hará nada allí, en ese corazón. Si la persona rechaza es porque escoge libremente, hijo, desobedecer, como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Como el hijo derrochador. Se levantó, ¿sabes qué? Dame mis cosas, dame lo mío, que me largo. Él escogió ese camino, él decidió eso. El hijo derrochador, malgastador, pródigo de Lucas. La persona rechaza el llamado al arrepentimiento es porque, como dije, ella escoge libremente desobedecer y endurecer su corazón para no arrepentirse. En Romanos capítulo 2, verso 5, en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, se vierte parte del texto del por qué alguien no se arrepiente es que eres terco. Eres terco, dice en mi país, terco como la mula. Y no quieres. Puede uno estar, tía, preñado uno de buenas intenciones y demostrar todos esos hechos, Anita, Nando, con alguien que anda mal. Así Dios, ¿verdad? A través de su Hijo también, con todas las mejores intenciones, el mejor interés de Él, que lo tiene para con nosotros. Pero si la persona, si el hombre, si el pecador no quiere. Bueno, pues el Señor dice, eres terco y no quieres cambiar. Por último, y tenemos el siguiente postulado, el arrepentimiento, la virtud que cambia el carácter pecaminoso del hombre. Entonces, fíjense lo que ahí se afirma. Se afirma que el arrepentimiento, pues, es esa virtud o el medio también espiritual que hace posible esto, hace posible que el hombre cambie. Cambie su conducta, su modo de pensar y de ser, de comportarse. Ese comportamiento, esa conducta pecaminosa, sus pensamientos pecaminosos, etc. No hay otro medio espiritual que Dios le haya concedido al hombre y que trastoque y transforme o altere su carácter pecaminoso que el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, es decir, de ya no pensar ni ver el pecado igual que antes. Y como consecuencia, un cambio de vida. Solo esta virtud, que puede ser elegida y practicada por el hombre, lo transforma porque llega, golpea su corazón el arrepentimiento. Producto de que el hombre oye la ley de Dios, bueno, y la puede escuchar, la puede oír, la puede conocer, pero si no hay arrepentimiento de él, no va a cambiar. Y por ende no va a haber perdón divino. Entonces el arrepentimiento es esta virtud, el medio espiritual que Dios le ha dado, le ha permitido al hombre poner en práctica. Y cuando ocurre, lo trastoca, lo golpea internamente. Porque tiene que ver con la mente y las disposiciones, la voluntad, la conciencia, la intención, el arrepentimiento. Toca su corazón. El corazón que es el asiento de la vida, de la voluntad del hombre. No es el bautismo
No es la fe, no es el bautismo, no es la confesión. Y aquí digo esto, porque me he encontrado con hermanos y personas que dicen, pero mira, si fulano se bautizó y no tardó en volver a sus andanzas. Pero mira si está bautizado y es más, fuimos hasta el bautismo, ahí lo vimos que se bautizó. Y se sorprenden, ¿verdad? Se escandalizan, les llama la atención que, bueno, no, él se bautizó. ¿Acaso el bautismo no debía cambiarlo? No. No, porque el bautismo, Juan, y no tiene ese propósito bíblicamente. El bautismo no toca, no golpea. Lo interno, el corazón, es el arrepentimiento. Recuerden las definiciones que dimos al principio, que el arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón y por ende de conducta, de que uno ya no ve el pecado igual. El bautismo es el momento en que la persona, si está realmente arrepentida, Dios desde el cielo ve su obediencia al evangelio. Allí cuando se está bautizando, la ve morir, ser sepultada y luego resucitada con Cristo. Y Dios la declara inocente. Es el momento donde Dios toma el martillo y dice, sin culpas, golpea por el acto definitivo que está llevando para el perdón de sus pecados. Por eso dice el texto, para el perdón de pecados, para lavar pecados. Es el momento donde ocurre eso desde el cielo, Dios impartiéndole perdón al pecado. Pero el arrepentimiento toca el corazón de la persona, la mente. Por eso uno puede, o se presume, uno podría presumir, yo no lo puedo afirmar con toda certeza y exactitud e inequívocamente, pero uno puede presumir que alguien se bautiza y luego siguen lo mismo, no cambia nada, lo mismo. Pues nunca estuvo arrepentido, su arrepentimiento no fue real. Por tanto, el que está realmente arrepentido de corazón cambiará su forma de pensar y de vivir, dándole la espalda al pecado y volviéndose a Dios hacia el bautismo. En ese sentido, tenemos a Pablo un ejemplo auténtico de arrepentimiento. Llegó la verdad de Cristo a la vida de Pablo, que estaba practicando el pecado, andaba mal, perverso, malvado, incrédulo, dice él, era burlón y aprobó la muerte de cristianos, de gente inocente. Fue el perseguidor de la iglesia. Pero cuando llegó la verdad de Cristo en su vida, lo golpeó, lo trastocó, le hizo ver su maldad, obviamente. Y se arrepiente. Al punto que dura 3 días sin comer y beber y oraba a Dios. Me pregunto qué estaría pensando Pablo, Saulo de Tarso. ¿Qué estaría diciendo en esa oración durante esos 3 días antes de que llegara Ananías y le dijera, levántate y bautízate y lava tus pecados? Porque aún Saulo o Pablo no era salvo. El punto es que él tuvo esta experiencia, evidentemente se arrepiente y luego ya sabemos quién fue. O sea, vean el cambio. Él ya
no veía a Jesucristo, el Salvador del mundo, al Señor como lo veía antes. Él ya no veía el mal que hacía como lo veía antes. Fue un cambio profundo, radical de Pablo, y por eso tenemos ese ejemplo de él. Y luego fue bautizado para lavar sus pecados. Reflexiones finales. Fíjense, hermanos. No debemos solo y únicamente centrarnos y hacer énfasis en el bautismo, sino también en el arrepentimiento. El texto de Hechos 2:38 dice, primero arrepiéntanse y luego bautícense. No dice solo bautícense. Pedro no hace solo y únicamente énfasis, no solo se centra en que se bauticen, sino también les dice arrepiéntanse. Y ya hemos visto suficientes razones, creo yo, para entender el porqué en todo el sermón, la enseñanza. De que esta condición del arrepentimiento está ligado, unido, recuerden el tema general, condiciones necesarias unidas al bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos comunicar estas cosas como Pedro las hizo? Porque el Señor quiere que la persona cambie de corazón y viva para Él según ese cambio. Me refiero a colocar el arrepentimiento en el lugar que también Dios quiere, así como el bautismo, en este caso, en este contexto, basado en Hechos 2:38. Porque es doctrina de sus santos apóstoles este tema del arrepentimiento. No solo quiere Dios que cambie, sino que es doctrina, y también porque Dios se lo ordena a todo hombre. Es un mandamiento divino eso. Además, porque el pecador puede y debe decidir arrepentirse. Dios hizo al hombre con la capacidad y la facultad de poder arrepentirse, y debe hacerlo si no se quiere perder. De modo tal que si decimos, yo no puedo dejar ese pecado, no puedo, me es imposible, hacemos a Dios injusto al pedirnos algo que no podemos realmente hacer o dejar de hacer, en este caso, el pecado. No, Él sabe que podemos. Y Él está dispuesto a ayudarnos en ello. Si tomamos esta decidida, resuelta decisión. Hablando pues de cuando uno le predica el evangelio a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué este asunto así? Porque el arrepentimiento es la virtud que golpea y transforma al hombre en lo interior hacia lo exterior. Hermanos, no queda más que alabar al Señor por esto. Quiero terminar con esto, con esta cuestión de alabarle, honrarle, glorificarle. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque Él, el Señor, según su gracia y soberana voluntad, le permite al hombre arrepentirse para volver a Él. Le permite eso, que podamos arrepentirnos para volver a Él. En el caso de cuando tu papá, Saulo, hijo, estaba yo en pecado, el arrepentimiento era ese regalo de Dios, ese don de Dios, se puede decir, esa oportunidad, en ese sentido, esa bendición de Él, de permitirme que me arrepintiera. Así como a toda persona que oye el evangelio, que está en pecado, como algunos de ustedes que recientemente se han bautizado,
para que volvamos a Él junto con el bautismo. Porque obvio, estamos hablando del caso de aquellos que, como en Hechos 2:38, se les dijo lo que debían hacer para recibir el perdón de pecados. En ese contexto de lo que deben hacer los pecadores. Digno el Señor de toda alabanza, porque según su paciencia, bondad, misericordia y según los designios de su soberana voluntad, le permite al hombre arrepentirse para volver a Él, para darle la espalda al pecado cuando antes le daba la espalda a Dios, ahora la espalda al pecado y volver su rostro, como traducen algunas versiones la palabra arrepentimiento o la idea, el concepto de arrepentimiento es un volver el rostro a Dios, hacia Él. Y junto con el bautismo, así recibir el perdón de los pecados. Padre, tu palabra es mi delicia.